Kate. Muy bien. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es un poco, pues primero darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde acá de Colombia, desde otros países, de España, de Argentina, de Cuba. Estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Hoy tenemos pues a una persona que es un referente en Iberoamérica en todo el tema de vigilancia tecnológica. Eh, Quiero primero pues contarles un poco qué es InRuta. InRuta es una red de inteligencia competitiva de la ciudad de Medellín, a la cual hacemos parte 10 instituciones. Llevamos más o menos trabajando unos 11 años y durante 9 años hemos realizado proyectos conjuntos que tienen que ver con estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Hemos hecho alrededor de 83 trabajos de este tipo. Tenemos una red de más o menos 3.200 expertos entre todas las instituciones que hacemos parte de la red. En los diferentes estudios que hemos realizado han participado en promedio unas 470 personas, expertos en temas en los que hemos realizado los estudios. Esta red se divide en 3 mesas de trabajo. Hay una red, una mesa administrativa y de proyectos, otra mesa que es de gestión del conocimiento y la mesa de capacidades, que es quien, digamos, dinamiza estas charlas que hemos venido teniendo durante el año, quienes realizamos también el reto de vigilancia tecnológica que realizamos la semana pasada para todas las personas integrantes de la red. Tenemos nuestro canal en LinkedIn, en el cual pueden estar muy atentos pues como de todas las charlas que venimos realizando, de las actividades que ofrecemos y también de los servicios que también como red podemos ofrecer. Ahorita les vamos a compartir en el chat el Instagram, el LinkedIn, para que nos puedan seguir y estar pues como enterados de todas las actividades que realizamos. El día de hoy nos acompaña Alba Santa. Ella es PhD en Relaciones Públicas e Inteligencia Estratégica en la era digital, aplicadas al impacto de los proyectos europeos de innovación Horizonte 2020, y también es máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, Project Manager en Innovación en el Observatorio Tecnológico de la Universidad de Alicante, OBTT, UAP, desde OTRI UAP, especializada en inteligencia estratégica, vigilancia tecnológica y comunicación digital para reforzar las relaciones entre la industria y la academia. Además, cuenta con una experiencia docente e investigadora en estos campos, coordinando proyectos de innovación educativa y más D más I, como MOOCs, comunidades de práctica, etcétera, y publicaciones en las que participa también como ponente en múltiples conferencias, workshops y cursos especializados en diferentes países como España, Colombia, Argentina, México y Perú. El día de hoy está acompañándonos, estamos muy contentos de poderte tener en estas charlas que venimos realizando. Para nosotros es un honor poder contar con tu asistencia el día de hoy, que hayas podido sacar un espacio, organizar tu agenda para podernos acompañar, porque sabemos que tienes mucho para aportar a este continente. Entonces los dejo en compañía de Alba Santa. Al final de su charla podemos hacerle las preguntas. Sé que puede haber mucho interés de parte de todas las personas que nos acompañan hoy de hacerle algunas preguntas. Entonces, bueno, Alba, te dejo para que puedas compartirnos la charla del día de hoy. Voy a compartir primero la presentación. Me confirman que la pueden ver. Estamos viendo ahora en pantalla completa.
A ver si la veo ya. Vale, yo también. Bueno, en Perfecto. primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por pensar en nosotros y gracias también a todos los que estáis conectados a esta hora, que son muchísimos. O sea, además, también me ha dado mucha alegría porque voy viendo bastantes nombres que conozco, así que es un gustazo volver a tener espacios como estos para poder compartir al final experiencias, ideas de lo que va transformándose este mundo de la vigilancia y de la inteligencia. Bien, en el día de hoy nuestra propuesta es hablar de la comunicación y la inteligencia, ¿no? Cómo pueden entenderse para al final fortalecer el impacto que tiene el esfuerzo de vigilancia e inteligencia que estamos desarrollando en beneficio para las organizaciones para las que trabajamos. Como ha dicho la compañera, bueno, pues mi experiencia es desde hace muchísimos años en el ámbito de la transferencia de tecnología, en cómo aplicar la vigilancia y la inteligencia en las organizaciones y también desde una perspectiva comunicativa, pues siempre he tenido una sensibilidad y un trabajo y una investigación desarrollada, ¿no? Entonces, pues a partir sobre todo del doctorado, ¿no? Que a uno le da la oportunidad de sentarse a reflexionar sobre qué es lo que hay, qué es lo que podemos hacer para mejorar en nuestro trabajo, pues está esa conexión entre la comunicación y la inteligencia que tan necesaria es en la actualidad. Bueno, como les digo, yo desarrollo mi labor profesional fundamentalmente en la Universidad de Alicante en el ámbito de la gestión de la transferencia de tecnología. En concreto, pues trabajamos en un proyecto que conocerán, que es el Observatorio Tecnológico de la Universidad de Alicante, ¿no? Y es la pata en todo este tramado organizativo que trabaja los temas de vigilancia e inteligencia para mejorar los resultados en términos de transferencia y en términos al final de innovación y de desarrollo tecnológico, tanto para la universidad como para las empresas. Nuestro objetivo hoy es, como les decía, pues en primer lugar, reflexionar sobre el rol de la comunicación en inteligencia, situar su impacto en el contexto actual y aportar ideas, técnicas, herramientas para intentar mejorar estas prácticas. Porque como bien decimos siempre, ¿no? Cuando trabajamos en inteligencia, en vigilancia tecnológica, obviamente hay una serie de embudos o ¿no? de puntos de dificultad a la hora de emprender los sistemas de vigilancia. Uno muy importante es pasar de una estrategia a una capacidad de captura de información relevante, pero cuando el sistema ya anda, cuando nosotros tenemos mucho más controlados y trabajados los objetivos de traducir esos problemas de información en términos de mejora de las decisiones, hay otro gap muy importante que es el aprovechamiento de todo el esfuerzo de vigilancia y de inteligencia que hacen nuestras unidades, el aprovechamiento por parte de las organizaciones para las que trabajamos o de los tomadores de decisiones o la idiosincrasia que cada compañía tiene. Ese Y en es el ese rol de la aspecto comunicación y la inteligencia comunicativa. hay, como les digo, otro gran gap que es el ámbito de la comunicación. Es cierto que hay una relación obviamente muy estrecha de la inteligencia y la comunicación, más en la medida en que la comunicación es una etapa de la inteligencia, pero realmente tiene un valor estratégico y transversal mucho mayor que complementa y cada vez es más importante a la inteligencia, ¿no? Entonces, abordar una estrategia de principio a fin compatible con nuestro sistema, pues como decimos, les ayuda a sacar mucho más rendimiento del esfuerzo de vigilancia e inteligencia que hacemos, especialmente si estamos caminando hacia sistemas que estén más distribuidos en la organización o que sean más colaborativos, ¿no? Y ese es el ámbito que hoy yo les invito a reflexionar en esta charla. Como decimos, pues la inteligencia es una disciplina que está cambiando muchísimo, muchísimo. Ya lo venía haciendo en años anteriores, pero desde luego que este año está suponiendo un cambio drástico de las posibilidades de la vigilancia y de la inteligencia y está transformando también nuestros roles de trabajo. Pero veníamos de una evolución que la inteligencia busca ser cada vez más colaborativa, implicar a más personas en nuestra organización para que hagan de este sistema de información su manera de consumir datos y de tomar decisiones informadas y, por consiguiente, sobre todo en la medida en que ese sistema aporta valor a diferentes unidades de negocio, debe de ser más multidisciplinar. Entonces veníamos con una evolución, pero es cierto que este año
ciertas cosas que están pasando y que comentaremos, por supuesto, en esta presentación, pues digamos que este ritmo se está acelerando y la necesidad de implicar actores en nuestros sistemas de vigilancia es sumamente importante para que estos sigan existiendo, porque sean valiosos, aporten un valor en la toma de decisión. Entonces, ahí, como decimos, hay un valor transversal clave de la comunicación. Si entendemos la inteligencia o atendemos a la máxima, ¿no? Al final lo que persigue la inteligencia es conseguir poner la información correcta en manos de las personas adecuadas para que en el momento que lo necesiten la tengan y tomen decisiones informadas sobre el futuro del negocio, de la compañía, de las áreas, en fin. Si lo que perseguimos es esto, obviamente todas las etapas del ciclo de inteligencia que trabajamos tiene dinámicas, tiene técnicas, tiene mucho que trabajarse desde el punto de la comunicación para conseguir, como decíamos, fortalecer estos sistemas y que sean lo más distribuidos posible. Yo aquí les he puesto unos ejemplos, obviamente son más, ¿no? Pero cuando estamos en unas etapas iniciales de identificación y priorización de necesidades, necesitamos implicar a las personas, sobre todo obviamente a la alta dirección, pero también a los medios intermedios, a las áreas estratégicas de los negocios, desde el marketing al desarrollo tecnológico, a los proveedores, a muchas áreas que al final estamos trabajando todos en la misma dirección y el sistema debe de atender y proveer información de valor a todos. Cuando caminamos hacia la selección de fuentes, no solo van en las fuentes formales. La empresa, la organización, tiene un valor muy importante de fuentes, por ejemplo, informales, a partir de los contactos de nuestros equipos, de nuestras personas, actores internos, actores externos. Atender a ese tipo de personas o de fuentes desde el punto de vista de la comunicación en el sistema de inteligencia también es muy importante. Después, cuando ya digamos que atendemos a las funciones del ciclo más propias del trabajo interno de un sistema de vigilancia, pues en la extracción de datos, en el tratamiento de la información, en la interpretación de los resultados, es importantísimo ampliar los roles que participan en él para conseguir integrar a muchas de estas personas o de contactos que venimos necesitando en el esfuerzo de vigilancia y de inteligencia. ¿Y todo para qué? Pues al final para el reto más importante en este ámbito, que es conseguir influir en la toma de decisiones, sabiendo que no solo se atienden a cuestiones racionales, sino que hay muchos otros elementos cognitivos de la experiencia, expertise, que juegan un rol muy importante a la hora de adoptar esa decisión. Por tanto, hacer nuestros sistemas lo más implicados y horizontales posibles dentro de la organización es una manera de garantizar que conseguimos llegar a una influencia mayor en la toma de decisiones, ¿no? Y al final, todo esto lo que nos lleva a darnos cuenta es que estamos trabajando con relaciones interpersonales, con una amplia variedad de colectivos internos y externos, como digo, de la organización. Y esto tiene que estar desde el principio en el diseño, implementación y seguimiento de nuestro sistema. La cuestión es cómo hacerlo en cada una de las etapas, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando recibes la información, tienen que conocernos, tienen que saber que estamos atendiendo a los inputs que les pueden interesar. Y hay una serie también de tareas muy importantes aquí que hay que trabajar desde el punto de vista de la comunicación. En primer lugar, como digo, a la comprensión. Comprensión de qué es esto de la vigilancia y la inteligencia. Primero, obviamente, hacia nuestra alta dirección, pero después hay que hacer una comunicación muy activa e dirigida a la implicación de los equipos organizacionales para que comprendan el valor del esfuerzo de vigilancia e inteligencia que estamos dirigiendo. Tiene que ser un esfuerzo ajustado, factible a lo que necesitamos en la organización y a los recursos que tenemos. A veces es muy sencillo decir, bueno, pues el sistema debería de vigilar estas 10 prioridades, pero quizás tenemos que focalizarnos en 2. Entonces, ese ajuste
de selección de prioridades, es también importante no solo decidirlo en una mesa, sino que sea una cuestión compartida en los equipos sobre los que queremos influir. Otro factor muy importante es trabajar la confianza. A lo largo del tiempo, con los resultados, los insumos y de una manera diseñada estratégicamente, esas relaciones interpersonales tienen que ir hacia garantizar o construir una confianza en el sistema que les lleve poco a poco a un compromiso, es decir, a una mayor implicación dentro de diversas etapas que decidamos del sistema de inteligencia y una colaboración estrecha tanto en el proceso como en el aprovechamiento de los resultados. Bien, entonces este es todo el panorama que podríamos decir que es la base de ese rol transversal que juega la comunicación en un sistema de inteligencia, que obviamente es complejo, es inmaterial, es interpersonal, pero que ha de ser gestionado. Si atendemos a la literatura reciente en inteligencia, hay muchos o diversos modelos de comunicación que abordan estas cuestiones, ¿no? Yo he seleccionado unos cuantos para reflexionar o para que veamos cómo, desde el punto de vista más académico, podemos decir, se están abordando estos retos de generación de relaciones dentro de un sistema de inteligencia, donde, como decía, es muy importante construir esas relaciones productivas a lo largo del tiempo, en determinadas etapas, sobre todo del ciclo de inteligencia, son claves en contextos cambiantes como los actuales, y donde juega un papel fundamental el engagement o la capacidad de implicar actores en estas tareas. ¿Bien? Aquí he seleccionado un modelo, ¿no?, que incide, bueno, en las 4 Cs que llaman, cómo podemos implementar una capa en nuestro sistema que trabaje las cuestiones de cooperación, de comunicación, de comunidad, de conocimiento, en esa construcción de relaciones productivas sostenidas en el tiempo entre nosotros como unidad responsable de un sistema y los equipos de la organización que pueden beneficiarse de esa información. Hay otros modelos muy interesantes que vienen desde un enfoque quizás del liderazgo, podríamos decir, y que abordan cómo debe de articularse esa gestión relacional a través de ser capaz de traducir problemas de decisión en problemas de información. Es decir, no atender primero a cuál es la necesidad de información y después tomamos la decisión, sino hacer ahí una ingeniería un poco inversa, ¿no? Y aquí establecen unas relaciones muy interesantes entre los 3 elementos que jugarían en el tablero. Por un lado, los tomadores de decisiones, por otro, los especialistas de inteligencia, que seríamos los responsables de los sistemas, y por el otro, la interacción con la información. Entonces, hay una serie de procesos de búsqueda de información que mediamos nosotros como especialistas en relaciones de información, pero los tomadores de decisiones se acercan a esto de otra manera. Se acercan buscando solucionar decisiones e interaccionan con nosotros en modo cooperación para dar respuesta a esas decisiones. Entonces, este tipo de modelos es muy interesante porque habla de esa mediación que hay que establecer entre los 3 elementos, podríamos decir, o entre esta triada, y que tiene que tener en cuenta que existen muchos sesgos emocionales que influyen en nuestra toma de decisiones. Es decir, a veces en la inteligencia tendemos a que per se la cuestión racional es fundamental porque los datos lo apoyan. Sí, pero eso es una parte del proceso de toma de decisión de nuestro destinatario, por lo que debe de ser tenido en cuenta y trabajado desde este punto de vista que yo les digo del rol transversal de la comunicación en el ciclo de inteligencia. Otro modelo muy interesante viene a decir que la comunicación es fundamental, ¿no?, como un catalizador de acción de los resultados de inteligencia. Y para eso hay una serie de elementos que son muy relevantes. Primero, la necesidad, como decíamos, de generar una relación de confianza entre el productor de información y el consumidor, entre el analista y el tomador de decisiones. Después, una necesidad de implementar metodologías co-creativas o colaborativas que involucren a esos tomadores de decisiones en parte del proceso, para que experimenten el valor
de este proceso en términos de sus beneficios a la hora de la toma de decisiones. Y después también es fundamental atender a factores culturales o contextuales que determinan estos procesos de decisión e intentar hacer los mensajes lo más visuales posibles, eso también en coherencia un poco a cómo está evolucionando la comunicación, ¿no? Actualmente. Es decir, cada vez nos damos cuenta, ¿no?, que leemos menos, porque estamos cada vez más acostumbrados a los elementos gráficos o visuales. Entonces, segmentar los mensajes para jugar con diferentes narrativas es también muy importante, ya lo veremos y lo desgranaremos un poquito más en varias diapositivas en adelante. Entonces, a partir de estos 3 elementos, proponen modelos de gestión de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, os he seleccionado este del modelo de contingencia de la comunicación en inteligencia, donde de manera paralela a la planificación del ciclo de inteligencia se valora la relevancia de la etapa primera, donde construir desde un principio una relación estrecha entre los tomadores de decisiones y los analistas. Una segunda etapa donde se profundiza mucho más en intentar dibujar cuál es el perfil del tomador de decisiones, más allá de las necesidades de información, que siempre preguntamos y son sumamente importantes, por supuesto, pero hay otras cuestiones de carácter más cognitivo y conceptual que influyen en esa toma de decisiones. Entonces, en la medida en que somos capaces de hacer un mapa de ese perfil lo más amplio posible, podemos atender a estas cuestiones e intentar que nuestro mensaje alcance a un mayor número de personas posible, que seamos capaces de implicarlo en todo este esfuerzo. Una tercera etapa donde diseñaríamos un plan de comunicación con sus objetivos, sus destinatarios, sus acciones, etc. Y una cuarta etapa donde intentaríamos mantenerse en plan lo más vivo posible, es decir, emprender las acciones que planificamos, observar cómo funcionan y corregir para que acaben funcionando lo mejor posible, ¿no? Por último, he seleccionado también este modelo que es muy interesante porque dibuja una relación que señala entre la innovación, el liderazgo y la inteligencia de comunicación, ¿no? La comunicación aplicada en el ámbito de la inteligencia, donde sigue siendo clave una y otra vez, como veis, es un elemento reiterado en estos modelos que estamos viendo, la necesidad de involucrar a esos stakeholders en los propios procesos de innovación, en este caso desde la inteligencia, ¿no? Pero sin involucrarlos en el esfuerzo de inteligencia para que el producto final no sea algo externo que nos llega, sino algo en lo que hemos participado, porque ahí el interés, la atención y la lectura se incrementará, ¿no? Entonces, para ello, pues proponen una serie de elementos dentro de un marco de acción que tiene una esfera individual, es decir, desde el responsable o el líder, una serie de atributos o actitudes, como se dice aquí, que debe de tener, y luego hay una serie de técnicas generales que se pueden aplicar para mejorar estas cuestiones estas cuestiones de comunicación de una manera transversal en todo el ciclo. Entonces, como actitudes de ese líder son fundamentales. Hacer a las personas que son nuestros destinatarios, que sean conscientes del impacto que tiene una decisión y cómo está tomada, por si nuestro esfuerzo de inteligencia puede mejorar el contexto y los insumos de esa decisión. Después es muy importante también dar unos mensajes muy claros, muy entendibles, muy breves, lo más coherentes a la escucha activa de sus necesidades que hemos tenido y al diálogo que se necesita entre las partes, ¿vale? Para construir esas relaciones productivas de las que venimos hablando. Después la presencia es muy importante, entendida en términos de cuidar el lenguaje no verbal, es decir, que haya coherencia entre lo que estamos promoviendo con lo que queremos transmitir. ¿Sí? Y después inciden también en este tema de formato que viene a ser la capacidad de fragmentar en diferentes formatos, narrativas, el mensaje que queremos transmitir. Por otro lado, las técnicas de comunicación pues refuerzan las cuestiones racionales, obviamente, son fundamentadas en datos,
Eso siempre hay que hacerlo saber, pero no es la única pata a la hora de tomar las decisiones. Técnicas de investigación estructuradas que determinen o apuesten por una necesidad de máxima precisión en el lenguaje que utilizamos para transmitir los hallazgos de inteligencia, que contemplen también de una manera presente en ese diálogo con la racionalidad las cuestiones más expresivas ligadas a lo cognitivo, ¿no? A la emoción y el entusiasmo, como pone ahí. Y por último, una vez más, pues, las cuestiones visuales son sumamente importantes. O sea, cuidar mucho la apariencia de un mensaje hoy en día es cada vez más importante, porque la competencia de los insumos diarios que la persona está recibiendo es tremenda. Estos elementos los complementan con un modelo muy interesante dirigido a intentar involucrar al máximo a los stakeholders de nuestro sistema de inteligencia durante todo el proceso. Para ello, plantean una serie de prácticas de comunicación y unas etapas de gestión dirigidas, como digo, a esa involucración de los stakeholders. Práctica sumamente importante. La escucha activa, directa e indirecta. Es decir, directa es cuéntanos las necesidades de información que tienes. Indirecta es qué tipo de información consumes, qué tipo de información compartes en redes. ¿De acuerdo? Ese tema hay también que vigilarlo, extraer información de manera complementaria para después tomar decisiones sobre hacia dónde enfocar los productos que van a recibir fundamentalmente. Y siempre intentar establecer un diálogo lo más estrecho posible que permita un entendimiento y una validación de lo que vamos consiguiendo. Al final, estos son dos ejes claves a la hora de conseguir esa relación lo más estrecha posible, basada en pequeñas muestras de resultados útiles para su toma de decisión. Después, unos protocolos consensuados y claros de comunicación, desde que se captura la información hasta que se recibe o se trabaja, y hacer una práctica comunicativa pues, lo más accesible y orientada a la generación de vínculos entre participantes. Como vamos viendo. Bien, después, como dicen, hay un ciclo, ¿no? Hay una manera de ir paulatinamente involucrando en diferentes procesos, desde la toma de contacto inicial a la exploración de cuáles son las necesidades o los desafíos informacionales, cómo se puede ir acordando paulatinamente un marco de vigilancia claro y compartido lo máximo posible. Obviamente esto es siempre complejo porque lo podemos llamar el conflicto o lo podemos llamar la diversidad de opiniones, ¿no? Siempre va a estar presente cuando estamos planteando cuestiones de vigilancia. El equilibrio es fundamental si queremos involucrar a otros. Y ese marco de actuación compartido es un elemento relevante a la hora de configurar este tipo de relaciones. Después también, en la siguiente etapa que vemos aquí, ¿no? Explicar, ejecutar, evaluar, pues en explicar. Una vez ese marco está consensuado, se lanza y se construye la extracción de información, hay que hacer un ajuste de expectativas. La vigilancia y la inteligencia no son una bola que nos va a solucionar todas nuestras problemáticas. Hay que poner cada cosa en su lugar y hay que transmitirlo de ese modo, para poder encajar bien cuál es el valor del esfuerzo de vigilancia e inteligencia que estamos desarrollando para determinados equipos, para la alta dirección y para cada uno de los personal de influencia del sistema de manera interna. Quiero decir, no trabajaremos de la misma manera para la alta dirección que para el área de marketing, por ejemplo. Eso tiene que estar ajustado, tiene que estar compartido y comunicado como parte del sistema. Después, como digo, hay que ejecutar, hay que concebir tareas distribuidas, obviamente adecuadas a la disposición, a los tiempos de cada perfil, pero que no sean solo receptores o consumidores de la información que vamos generando. Porque como decimos, igual que vas a ser su proveedor, va a tener otros muchos proveedores de información
Por tanto, tu competencia es muy alta. Sin embargo, si forma parte del esfuerzo, conseguimos dar paso hacia adelante en la captación de la atención, del interés y de la utilidad en definitiva de la información que está consumiendo con nosotros, ¿no? Ya por último, como decidimos también, pues esa es la evaluación, es decir, cuando ponemos en marcha acciones, tenemos que observar cómo se comportan esas acciones que conseguimos, porque a veces de lo que pensamos a lo que obtenemos hay una diferencia. Esa diferencia hay que analizarla y hay que implementar cambios. Y los cambios son también en las cuestiones de relacional, obviamente. Bien, como les decimos, esto es desde el punto de vista de modelos de comunicación en inteligencia. Pero obviamente la comunicación está inmersa en un momento de revolución tecnológica sin precedentes que está despertando muchísimas oportunidades para la inteligencia. Entonces, a mí aquí me gustaría hablar de estas cuestiones que ven aquí, cambios que están produciendo a nivel de usuarios, cambios que están produciendo a nivel de narrativas, nuevos canales, nuevos productos y nuevas tecnologías que pueden mejorar o ayudarnos mucho a mejorar la comunicación del sistema de vigilancia que tenemos entre manos. Obviamente, además de los fundamentos propios o las técnicas tradicionales que tiene la comunicación para mejorar este tipo de gestión relacional de la que estamos hablando, como puede ser, pues, obviamente, la comunicación interna en una organización, la gestión de los conflictos potenciales, la reputación. Obviamente esto está conectado con muchas tareas que se desarrollan en la organización. Pero como les digo, el momento actual de cambio de la comunicación es súper interesante para poder mejorar estas cuestiones en el ámbito de la inteligencia. Entonces, a nivel de usuario, tradicionalmente siempre hemos pensado en quién puede ser consumidor de los productos de nuestro sistema de vigilancia y como mucho quién puede colaborarnos como analistas. Pero es cierto que este cambio de la comunicación está posibilitando que podamos alcanzar una amplia variedad de públicos desde distintas unidades de nuestra organización, pero que al final todo reporta en beneficio de la misma. Entonces, ampliar los stakeholders es pensar tanto internamente, ampliando en roles y de áreas, como externamente. Es decir, la inteligencia tiene un valor muy interesante en otras áreas de negocio, más allá de solo de la innovación. Por ejemplo, la comunicación, el marketing, los comercial, el ámbito de las compras o de los proveedores. Puede aportar muchísimo valor, tanto interno como externo, de hacer saber el trabajo de la organización fuera hacia sus destinatarios, hacia sus stakeholders o hacia sus públicos finales. Y también desde la inteligencia podemos influir en estas figuras nuevas que están surgiendo. Ahí pongo unos ejemplos, los think tanks, los lobbies, los influencers. Al final, lo que nos permite la inteligencia también es ayudar a sentar la agenda, aquí lo llamo la agenda pública, pero es el mensaje que la organización quiere posicionar en torno al ámbito tecnológico o comercial que está trabajando. Y tenemos mucho insumo de influencia para conseguir eso. Entonces, eso nos abre nuevos usuarios de la inteligencia estratégica, de la inteligencia dentro de la organización. ¿Técnicas útiles para hacer esto? Pues obviamente, como venía diciendo, los mapeos nos permiten hacer un análisis lo más amplio posible de stakeholders para ver dónde podemos trascender y aportar valor desde el punto de vista de nuestro sistema de vigilancia e inteligencia. Por supuesto, las metodologías ágiles, ejemplo, Canvas, las metodologías participativas, están permitiendo hacer este tipo de ejercicio de una manera colectiva dentro de las organizaciones, porque es una cuestión que muy rica para poder conectar áreas y equipos diferentes que al final están trabajando por un fin común, que es posicionar a la organización en la meta que tiene establecida. Hay modelos que nos ayudan a poder abrir este mapa de stakeholders, ¿no? Y poder atender, además de esas necesidades de información que tienen, pues a otras cuestiones para ir construyendo esas relaciones que les vengo insistiendo que son súper importantes en este ámbito de la inteligencia de la comunicación. Atender a las responsabilidades que se tienen.
atender a las motivaciones, a las razones por las que se está o donde se quiere llegar, atender, por supuesto, a las vulnerabilidades que se tienen, a esas disyuntivas que existen muchas veces entre cómo posicionarnos ante una cuestión que puede suponer una amenaza y puede suponer una oportunidad, un riesgo que puede suponer una capacidad, que puede suponer una necesidad de protección o puede suponer una necesidad de apertura para incrementar nuestro impacto. También esto lleva a poder ampliar los roles dentro de los sistemas de vigilancia y de inteligencia, más allá, como decía, de ese consumidor de información y de ese analista. Hay propuestas muy interesantes, como estas que les muestro, que hablan de distintos roles como parte de estos procesos más compartidos en las organizaciones, y les he puesto aquí tanto la figura como sobre todo la tarea que desarrollan, ¿no? O sea, podemos tener valor de nuestros equipos organizacionales desde las sugerencias en las fuentes, en el filtrado, en la selección, en el tratamiento de la información, en la validación de lo que se está encontrando. Pueden ser expertos internos, expertos externos, y eso son también relaciones que se están configurando en torno al sistema. Y pueden ser también otras figuras muy interesantes como Information Broker, por ejemplo, que se encargan, son aquellas personas que pueden encargarse de conectar personas a necesidades de información ya procesadas que tiene el sistema. Es decir, no estamos pidiendo a esa persona que invierta una gran cantidad de tiempo, sino le damos una función. Es decir, cuando consideres que haya personas que aporten valor a estos retos X, controlados y pocos, haznoslo saber y nosotros ya emprenderemos todo el trabajo. Lo mismo, ¿no? Con esa necesidad de amplificar tanto las redes locales, las redes informales de las organizaciones en las distintas áreas de interés de la compañía. Y esto, como decimos, pues además de ayudarnos a marcar esa agenda pública en torno a nuestro reto tecnológico de negocio, es muy importante también en términos de reputación social de la compañía, ¿no? Por eso les digo que realmente el valor del sistema de vigilancia e inteligencia trasciende a las labores de innovación, ¿no? Y es sumamente importante para aquellas áreas de equipos que están en interacción constante con el entorno. Bien, esto a nivel de usuarios. A nivel de narrativas, nuevas narrativas también que están transformando la manera de comunicar los hallazgos de inteligencia. Desde luego que Internet y las nuevas tecnologías, la digitalización actual, está democratizando muchísimo las posibilidades de implementar este tipo de narrativas de una manera o a nivel usuario, ¿no? Sin necesitar empresas de apoyo que elaboren este tipo de cosas. Y las narrativas están evolucionando, o sea, por un lado están los recursos y por otro están los estilos de narrativa, ¿no? Estamos evolucionando hacia narrativas más interactivas, hacia narrativas transmedia y hacia narrativas inmersivas. Interactivas. ¿Por qué son importantes? Porque a veces del esfuerzo de inteligencia pecamos en poner todo el valor en un informe y ese informe, que es un todo, tiene que llegar al tomador de decisiones. Pero si ese tomador de decisiones no abre y consulta nuestro informe, caemos con todo el equipo. Las narrativas intermedias interactivas que permiten dosificar ese acceso al todo con acciones que podemos medir para saber dónde se queda nuestro tomador de decisiones. Y son muy, muy interesantes. Y hay muchas posibilidades tecnológicas para hacerlas. Las narrativas transmedias, pues diversifican el canal. Es decir, lo que antes solo damos en un report, ahora podemos variar en diferentes medios, formatos, aplicaciones y jugar con construir el todo de una manera distinta. También, ¿para qué? Para medir el proceso y ver dónde se queda o hasta dónde llega nuestro usuario objetivo. Ahí le pongo también algunos ejemplos, ¿no? Podemos conjugar infografías, animaciones, espacios en redes sociales, en intranet, vídeos, podcasts. Hay muchos formatos distintos que están surgiendo y que nos sirven para fragmentar ese todo del mensaje. Y luego, por último, pues las inmersivas,
aunque están en un momento muy incipiente, sí que abren unas posibilidades muy interesantes de transmitir un mensaje. Entonces, no hay que dejarlas de lado, hay que ver cómo evolucionan y en qué medida pueden aportar valor y hacer más atractivos los productos que está proporcionando nuestro sistema de vigilancia. Para poder trabajar estas cuestiones de narrativa, pues hay que implementar un concepto que es sumamente importante, que es ese concepto de storytelling. Es decir, yo tengo que tener claro cuál va a ser la historia completa que quiero contar y pensar cómo voy a diversificarla en diferentes estilos comunicativos. ¿Para qué? Para llamar la atención del destinatario objetivo y llamar esa atención garantizando que podemos medir los pasos intermedios para que sean desde que sabe que tenemos un producto hasta que consuma y influya incluso en la toma de decisiones. Ahí tenéis una serie de ejemplos, tenéis bastantes referencias bibliográficas, la mucha documentación que hay para ver cómo podemos hacer esto, cómo se está haciendo en distintos sistemas y ejemplos. Por otro lado, las narrativas, como digo, se complementan con más canales, nuevos canales que nos ayudan a caminar hacia esa bidireccionalidad o esa apertura en el consumo de los resultados de inteligencia, caminando hacia lo que ahí pone, ¿no? de un consumo móvil, es decir, no siempre los productos de vigilancia de inteligencia se están consumiendo delante de un ordenador en tiempo laboral. Muchas veces existen muchos tiempos distintos, pensemos por ejemplo en los viajes que hace nuestro personal, donde puede consultar nuestra información. Entonces, ¿de qué manera conseguimos garantizar que la experiencia de usabilidad sea buena en un consumo diferente más allá del portátil? Y por otro lado, consigamos evitar ser spam. O sea, eso lo insistimos mucho, ¿no? A veces hacemos un esfuerzo tremendo en ese producto final, pero ¿en qué garantías tenemos de que se está consumiendo y de qué manera se está consumiendo? Porque es cierto que las personas, por muchas cuestiones contextuales, pues leemos mucho menos o tenemos mucho menos tiempo para consultar este tipo de cosas que son relevantes y trascendentales para la organización. La cuestión es cómo adaptamos la comunicación de los resultados de inteligencia para intentar saltar estas vallas, ¿no? que van surgiendo. Bueno, ahí tienen muchos ejemplos de diferentes canales que hoy existen y que podemos combinar para garantizar el huir de ser spam, ¿no? Digo, pues desde los reports ágiles, que tienen mucho material gráfico y audiovisual, por supuesto, aplicaciones móviles, aplicaciones en la nube, intranets, sistemas de mensajería instantánea, landings, redes sociales, agregadores de contenidos, encuentros, reuniones, eventos, vídeos, streamings, muchos tipos diversos de canales donde es importante establecer una estrategia que aglutine y ponga partecitas, ¿no? Diversifique un poco los mensajes. Nuevos productos también, viene en línea, ¿no? En la medida en que el tiempo de consumo, la atención de consumo se reduce, tenemos que diversificar también cómo transmitir la información que hemos conseguido de inteligencia en diferentes productos y servicios. Entonces hay una tendencia, del mismo modo, a conseguir, uno, socializar la producción de ese conocimiento, del informe, dos, que sean lo más breves, directos y ágiles posibles para que inviten a tener encuentros de trabajo donde procesar esa información para establecer nuevas líneas de acción, nuevos proyectos, nuevas ideas que puedan surgir. Porque es ahí donde verdaderamente estamos consiguiendo influir en la toma de decisiones, que era nuestro objetivo. Aquí les he puesto también aplicaciones tecnológicas que actualmente existen para articular desde los propios sistemas de vigilancia, o sea, liderados por nosotros, entornos de producción colectiva, donde a partir de los insumos que se van consiguiendo, se establezcan productos de un mayor valor añadido porque se construyen colaborativamente atendiendo a objetivos y oportunidades de la organización. Y por último, nuevas tecnologías. Como decía, ahora mismo
de hecho este año, ¿no? Está siendo un año muy singular por una serie de cuestiones que han aparecido y que sí que establecen un cambio disruptivo en la creación de contenido y por ende en el esfuerzo de producción de análisis de inteligencia. Es decir, tanto estas tecnologías como sus aplicaciones, como los cambios, van a transformar muchísimas de las etapas del ciclo de inteligencia. Es una realidad, ahora mismo es como yo digo, ahora mismo es un bebé, pero ha venido para cambiar. Entonces tenemos que transformar nuestros procesos de trabajo y ganamos mucha agilidad, o sea, ganamos tiempo disponible para poder planificar esto que estamos hablando en la charla de hoy y poder diversificar muchísimo nuestra estrategia de comunicación de los hallazgos de inteligencia. A mí me gustaría, este aspecto final de la tecnología, en reflexionar sobre 3 cuestiones. La primera es garantizar desde el equipo de vigilancia e inteligencia el rigor de la información que se difunde y que se consume en la organización, verificando constantemente los datos. Es sumamente importante, más en un mundo donde la inteligencia artificial generativa está diluyendo la línea entre lo que era físico y lo que era online. Ahora entramos en una nueva dimensión que no sabemos todavía cómo llamar, que es ficticia y que nos obliga a verificar constantemente el consumo de información que hacemos, interno, externo, independientemente del fin. Y ahí los sistemas de vigilancia y de inteligencia, los equipos de vigilancia y de inteligencia, tenemos una gran oportunidad. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no?, de redes y de recursos para verificar estos datos, para hacer ese check constante que dé validez a la información con la que se trabaja en la organización. Otro aspecto que creo que posibilita la tecnología y es sumamente importante es adoptar la analítica como una capa imprescindible de las acciones de comunicación que establecemos en cualquiera de las etapas del ciclo de inteligencia. Incorporar esos KPIs al sistema que vayan dirigidos a cómo se consume la información y en qué medida conseguimos satisfacer las necesidades y expectativas de nuestras audiencias diferentes y diversas de nuestros productos de inteligencia. Es sumamente importante para tomar decisiones internas en cómo dirigir lo más correctamente posible la información que estamos consiguiendo en el sistema. Y por último, como decía, están surgiendo muchísimas aplicaciones y además, si no venían de la inteligencia artificial generativa, ahora incorporan esta tecnología para la producción de inteligencia y para la comunicación de los hallazgos. Y es importante implementarlas para conseguir hacer los productos lo más atractivos posible, de manera que consigamos la atención máxima de aquellos públicos a los que nos estamos dirigiendo. Y este es un aspecto fundamental también que los equipos de vigilancia e inteligencia debemos de formarnos, porque la competitividad aquí ahora mismo es muy, muy alta. Es muy alta. Ser atractivo o no puede significar estar o borrar. Entonces, aquí tenéis una serie de ejemplos de muchos recursos que vienen abiertos con sus modalidades de pago gratuitas, se pueden combinar para hacer, como digo, los productos lo más atractivos posible. Y bueno, obviamente lo que está detrás de todo esto pues es esa nueva tecnología que ha aparecido, ¿no? ChatGPT, que está transformando de raíz de vigilancia e inteligencia, porque tiene la capacidad de generar un texto nuevo sin una réplica detrás. Tiene la capacidad de generar una imagen, un vídeo nuevo, a partir de las indicaciones que le demos, y de verdad abre un panorama de revolución muy, muy, muy interesante para el ciclo de inteligencia y para la comunicación de los resultados. Entonces, aunque como les decía antes, ¿no?, es todavía un bebé, sí que va a producir un cambio disruptivo a la hora de interactuar con la información
en el ámbito digital. Y ahí tenemos que estar, los profesionales de la vigilancia de la inteligencia. Nada, aquí pues una imagen, ¿no? Un poco el panorama que hay ahora mismo de herramientas y de posibilidades, tienen valor a muchos niveles del ciclo y han inyectado una posibilidad de innovación tremenda en nuestro campo. Y nada, bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Bueno, espero que ahora podamos debatir, tener preguntas, respuestas y yo creo que irnos con muchas más preguntas. Nada, un gusto y bueno, aquí tienen mis datos de contacto, que en internet los encontraréis, bueno, tanto los míos como los del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Alicante, donde estaremos encantados de poder ayudaros o compartir ideas en torno a la vigilancia y la inteligencia. Muchas gracias. Alba, muchísimas gracias a ti por esta muy interesante charla que nos acabas de dar, especialmente en un tema que es tan importante como la comunicación. Aquí tenemos varias preguntas, te voy a leer. Esta nos la hace Sergio Alejandro Hidárraga y él nos pregunta o te pregunta que si sabes si han desarrollado ejercicios de comunicación de resultados de vigilancia e inteligencia a través de herramientas de storytelling. Si tienes, si conoces o si ustedes mismos lo han realizado. Sí, bueno, al final el storytelling es una estrategia de planificación de los mensajes. Entonces, sí, si quiere puede escribirme por compartir ejemplos, pero no creo que se vean tanto los ejemplos hacia afuera, porque mucha de esta información que se va a consumir es privada en las organizaciones. Pero es una planificación, como les digo, de cómo distribuir. Mi core a comunicar es este, a quién se lo quiero hacer llegar, qué mensajes vamos a difundir a través de qué herramientas. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio a realizar. El micro. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Diana Santos. ¿Sabes si hay alguna herramienta tecnológica que esté involucrando inteligencia artificial en los productos de inteligencia competitiva? A ver, como tal, todas las herramientas y software que estamos utilizando están haciendo un esfuerzo increíble por empezar a incorporar como una capa más de su servicio estas tecnologías. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante este año. Después, lo que sí hay son soluciones concretas con las que podemos hacer algo específico ya y que complementan a esa herramienta de software más integral que podemos utilizar o más orientado a la búsqueda o a la captura, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que ahora es muy interesante ver tanto cómo las herramientas que conocemos van a implementar esta tecnología como soluciones específicas que podemos implementar para hacer pruebas concretas. Bien. Santiago, ¿tú quieres hacerle la pregunta? Santiago Montoya. Y aprovecho por aquí. Pues principalmente lo que quería pues como tener un poquito más claro es, mencionabas algo pues como relacionado a los KPI que ayudan, que es importante tenerlos para medir pues como esa comunicación. Pero entonces, ¿cuáles consideras que son esos más importantes para no caer uno de pronto como en ese micromanagement, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son realmente los efectivos para medir esa efectividad de mis procesos de comunicación? Y si esa información que estoy generando, que estoy pasando pues a los diferentes interesados, están generando un impacto en esa toma de decisiones. Sí, a ver, yo creo que a nivel de relaciones hay que intentar registrar el número de interacciones que tienes, el tipo de esas interacciones y lo que te trae esa interacción. Y después de cada producto tienes también que implementar KPIs de consumo de ese producto. Y luego puedes hacer otras cuestiones más, una vez o 2 veces al año, de consultas a través de formularios o cuestionarios más dirigidos a si están satisfechos a partir de conocernos y de haber ajustado qué podemos hacer de manera realista, lo que decía, ¿no? O sea, hay un marco común de trabajo, pero hay un ajuste de expectativas
y sobre eso si están satisfechos o no y en qué grado se puede mejorar. ¿De acuerdo? Entonces se combinan diferentes indicadores con diferentes técnicas de recogida de la información. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Diana Santos, ¿quieres hacer tú la pregunta? Listo, hola. Bueno, mi pregunta está enfocada, nosotros estamos como empresa iniciando en el proceso de vigilancia y quisiéramos saber también qué tan importante es como ya empezar a adquirir una herramienta desde este punto o empezar a avanzar un poco más en el proceso, o en qué punto es recomendable como ya adquirir como una herramienta tecnológica que apoye ese proceso. A ver, este es un tema muy particular, porque generalmente cuando iniciamos sistemas, o sea, tenemos en la organización una oportunidad de desarrollar un sistema de vigilancia, generalmente viene por un proyecto que nos va a financiar un software, ¿no? Pero yo siempre considero que es sumamente importante que la primera etapa de este esfuerzo esté en la capacitación del personal y la capacitación sobre el ciclo completo de vigilancia, los recursos que existen disponibles, pero las tareas y las cuestiones que hay que realizar. Porque cuando uno toma conciencia de estas cuestiones, tiene una capacidad crítica de ver qué es lo que existe y qué herramientas serán más adecuadas para mí. Porque si no, nos puede pasar muchas veces que adquirimos un software, es el centro del proyecto, durante ese año lo vamos a tener, pero cuando termine ese año, o estaremos utilizando el 5% de ese software, o pasará a la licencia y no habremos desarrollado el sistema de capacidades que necesita un sistema, o sea, que necesita ese planteamiento para funcionar. ¿Vale? Entonces yo creo que siempre es sumamente importante. De hecho, nosotros aquí en la universidad lo hemos puesto siempre en el observatorio. Ha sido siempre la prioridad, primero con los cursos MOOCs, es decir, que hubiesen recursos abiertos que permitiesen a las personas, sin un coste adicional, poder entender qué es esto de la vigilancia y la inteligencia y qué tipo de tareas implica y qué tipo de competencias hemos de desarrollar. Y ahora lo tenemos con el curso de especialización, por ejemplo, que está abierto ahora en matrícula para el año próximo. Entonces, en ese curso lo que se prima es que los equipos primero se formen, después miren a su organización y piensen en qué es lo que puede funcionar. Porque un sistema de vigilancia e inteligencia tiene que ser un traje a medida, pero a medida de las competencias y los esfuerzos que se van a poner. Y después ya tendremos el software, que si tenemos recursos, podremos aprovechar un buen software integral, ¿no? Pero es la tercera etapa, podríamos decir, ¿no? Gracias. Esa es la sugerencia. Bueno, gracias, Alba. Mariano Martínez, ¿quieres tú hacer, por favor, la pregunta? Sí, desde luego. Muchísimas gracias por la exposición. Yo quisiera preguntarle acerca de los procesos en sí de vigilancia tecnológica. Yo soy responsable en ADIF de la unidad de vigilancia tecnológica. Llevamos más de 20 años trabajando en este tipo de actividades y nos hemos encontrado más de una vez con un problema. Y es cómo combinar los intereses de los grupos de interés, valga la redundancia, a la hora de montar un observatorio de vigilancia. Debo decir que el ferrocarril tiene un problema añadido, un problema muy particular, y es que no es un único sector, sino una confluencia de sectores tecnológicos. Por lo tanto, también es un hervidero de intereses particulares y corporativos. Tenemos diseñado un sistema de vigilancia e inteligencia, pero quisiéramos aumentar su alcance y sobre todo su eficacia, porque no es fácil satisfacer a todos. ¿Qué recomendación me podría dar usted desde un punto de vista de alto nivel corporativo y con esta visión cenital de todo un sector para combinar esos intereses sobre la base de las herramientas que ha presentado? Gracias. A ver, yo creo que ese es un problema habitual y yo diría de raíz de muchas de las problemáticas que afronta un sistema de vigilancia e inteligencia. ¿Por qué? Porque no somos una bola de consulta y resolución del problema que tienes en el momento que lo tienes
y mañana no me acuerdo de ti, ¿no? Que es lo que suele muchas veces pasar con estas cuestiones. Entonces, por eso yo decía que hay que complementar los procesos, por un lado, de escucha activa, es decir, hay que monitorizar cuál es la conversación de nuestros equipos internos, porque ahí van una parte de necesidad. En estos temas, por ejemplo, hay muchas técnicas de comunicación y de inteligencia para intentar gestionar los puntos de conflicto en torno a estas prioridades de vigilancia, que son al final lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy interesante, es las necesidades sentidas y las necesidades percibidas. Está claro que en una mesa, pues me siento contigo, me vas a decir una serie de cosas que son las que me importan, pero ¿cuál es mi consumo de información? ¿O cuál es mi consumo de qué tipo de mensajes yo me estoy moviendo en las redes? Y ahora sí que hay herramientas para explorar esas conversaciones digitales en torno a nuestros equipos internos en determinadas redes. Y eso siempre es muy interesante para escuchar cuáles son los valores que están moviendo por detrás a las respuestas que a mí me están dando, que a veces no son las respuestas correctas en función de lo que se espera de mí, ¿no? Por un lado es eso, y por el otro son técnicas de estructurar ese diálogo constructivo y de ajustar expectativas en diferentes etapas, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, cómo emprenderías un Delphi en diferentes etapas. Pues esto es igual. Y hay que, en diferentes etapas, ir limando el árbol y acotando a lo que sí podemos hacer. No a lo que esperas en ese momento concreto que te resuelva, que es diferente. Y en esa acotación del árbol hay que diversificar después mucho la comunicación. Tenemos que trascender el llegar por un email. Hay que salir de ahí. Sí. Hay que salir del mail y hay que ir por otros lados. Y a veces esa información será pública y a veces será privada. Por eso es este juego tan importante con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Y en ese storytelling que yo te decía, cuando planteas el core de ese storytelling, lo que va a salir fuera no va a salir en modo de te llega este producto cada X tiempo. Eso es demasiado formal y no se consume. Entonces, ¿dónde está la conversación? ¿Dónde están las áreas de influencia? ¿Cómo podemos atacar y cómo podemos intentar llegar con mensajes lo más ligeros posibles para que si te interesa, contactes conmigo? Porque es ahí cuando voy a poder medirte también. Y voy a ver desde qué variación existe entre lo que yo considero que tengo que vigilar inicialmente a lo que me estás consumiendo. ¿Vale? No sé si te... Sí, si sí, te perfectamente. Sí. resuelve. Esto va ligado a que al final lo que piden es que les hagas la prospectiva o la previsión tecnológica. Suelen confundir Además, una cosa con otra. mucho, mucho. Por eso yo decía al principio que es muy importante seguir trabajando en los temas de comprensión. Y más ahora que vivimos en un mundo donde parece que la inteligencia artificial lo va a solucionar todo. En efecto. Y la inteligencia artificial no está haciendo nada nuevo. Lo que lo está haciendo ahora mismo en ciertos momentos es mejor, pero no está haciendo nada nuevo. Y no va a solucionar la papeleta de comprender el entorno tecnológico en un momento que hoy tienes que tomar esa decisión. Eso no funciona así, ¿no? Entonces hay que hacer mucho trabajo todavía de comprensión y de identificación de lo que sí hace la vigilancia, o sea, de lo que sí hace la inteligencia, porque hacia ellos es la inteligencia, nuestro proceso será la vigilancia, ¿de acuerdo? Pero la decisión las toman ellos. Entonces la inteligencia se produce en esferas o en escenarios compartidos. Sí. Como alguna pregunta que ha venido. ¿Y por qué no usas ChatGPT? ¿Y qué dice ChatGPT? ¿Qué dice ChatGPT? Claro, digo, te lo digo enseguida. Muchas No, pero no va gracias. a solucionarlo. Es súper importante ser un poco aguafiesta en este momento de fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Está todo el mundo entusiasmado con eso. Muchísimas gracias. Vale, a ti. Muchas gracias. Ángela, ¿quieres hacer la Buenos días. Sí, buenos días. Antes que nada, agradecer a Alba por su generosidad, por haber aceptado esta invitación. Nos ha dado pues un panorama muy importante y para algunos de nosotros creo que hay elementos nuevos muy interesantes pues que podemos ir incorporando pues como en el quehacer de la vigilancia.
Alba, mi pregunta va más enfocada a algo que hablabas en la intervención anterior y era pues respecto a las capacidades, ¿cierto? Lo importante que es formar capacidades dentro de la organización y que luego pues las herramientas van a llegar e incluso con unas buenas capacidades pues las mismas personas van a ser capaces de, digamos, de descubrir, entre comillas, algunas herramientas que les pueda servir, que incluso puedan ser libres mientras se llega pues como a softwares más especializados. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo hacen en la Universidad de Alicante y en los entornos pues, donde trabajas, la UTT y esto, para fidelizar esas capacidades internas? Quiero decir, cuando se capacitan muchas veces personas que se van integrando a los equipos, estas personas tienden a migrar, a irse por nuevas oportunidades. Entonces, ¿cómo haces, como qué estrategias tienes de fidelización para que se queden y sigan involucradas en los proyectos? Hombre, a ver, nosotros no lidiamos tanto con esa problemática porque no tenemos unos equipos tan cambiantes internamente en la universidad. Eso creo que son cuestiones más de la capacidad de atraer del talento y retenerlo de la organización, quiero decir, trascienden a esto. Van ligadas pues a la mejora de contrato, a las mejoras económicas, etc. Las cuestiones sí que es cierto, bueno, que nosotros dentro de la organización invertimos un tiempo en formar una persona y esa persona adquiere un valor y nos gustaría pues cuidarlo para que se quede en nuestra organización. Lo que nosotros ahí trabajamos, sobre todo es en esa adquisición de ese valor, para lo que hemos trabajado mucho en el observatorio, pues para que haya un itinerario de capacitación desde, como les comentaba, recursos sencillos de sensibilización a formación más abierta y poco a poco más práctica, por decirlo así, y después tener finalmente el programa de especialización que sí que está permitiendo ayudar a muchas organizaciones, a muchísimas y muy diversas, en implementar este tipo de sistemas en sus organizaciones con las particularidades, porque el programa lo que permite es dar un tiempo, que es un curso, es un año, para conocer, aprender y poner en práctica, estudiando mi organización, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo te puedo contestar, o sea, no tanto en cuanto a la retención de ese talento, porque trasciende el trabajo que aquí desarrollamos y no es una problemática, no es una de nuestras problemáticas. Tenemos otras problemáticas que es cómo conseguir, por ejemplo, que proyectos empresariales muy pequeños puedan tener el tiempo y el hueco para implementar la vigilancia. Y sí tenemos una labor. No sé si te he conseguido responder o dar alguna idea. Sí, gracias, Alba. Sí, muchas gracias. Alba, bueno, por aquí ya no tenemos más preguntas y yo sí quería hacerte una pregunta que tiene que ver en qué momento, o no sé si ustedes en algún momento eran solamente oficina de vigilancia estratégica, inteligencia competitiva, y en qué momento se pasa a tener una observación, un observatorio tecnológico dentro de la universidad. ¿Cuál es la necesidad que surge para ese cambio, si lo tuvieron, para que nos puedas comentar? Bueno, a ver si les puedo comentar, sí, por supuesto. A ver, el proyecto del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Alicante se puso en marcha en el 2006. Se puso en marcha como un proyecto institucional dentro del Vicerrectorado de Investigación por explorar la labor de transferencia de tecnología en el entorno de Internet que empezaba a surgir entonces. Fue un proyecto que se puso un equipo mixto, ¿no? Era un equipo de una parte de la Oficina de Transferencia de Resultados que trabajaba en conjunto con otro grupo de investigación en tecnologías del lenguaje natural de aquí de la universidad. Y ese trabajo conjunto fue evolucionando en diferentes plataformas, o sea, hacia lo que hoy en día es el observatorio. Entonces, el observatorio es un proyecto institucional que pretende hacer saber primero la importancia de la vigilancia y la inteligencia en toda aquella organización que trabaje estas cuestiones de desarrollo tecnológico e innovación, y luego también ser un escaparate de relación para todos los profesionales que en los diferentes países de Iberoamérica estábamos haciendo esto, para poder juntarnos y generar contenido de valor dentro de la vigilancia y la inteligencia, que era algo que en su momento pues no
no estaba. Y también pues paulatinamente pues ha ido evolucionando hacia las diferentes acciones que promovemos, tanto nosotros como en colaboración con otros muchos colaboradores, ¿no? Y como digo, ha sido una evolución muy en línea a lo que el proyecto iba encontrando que necesitabas resolver. No ha sido tanto una directriz nuestra, ¿no? Por decirlo así. Entonces surge y se ha desarrollado siempre así que como un proyecto institucional hacia afuera del valor que tiene la vigilancia y la inteligencia. Y hacia adentro pues se aplican en tareas concretas del proceso de transferencia de tecnología y de emprendimiento también. Gracias, Alba. Bueno, aquí tenemos varias manos levantadas. Guadalupe, ¿tú nos quieres hacer una pregunta? No te escuchamos. Hola, ¿ahí se escucha? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal, Alba? Bien. Bueno, miren, tanto tiempo. Sí. Bueno, he hecho un cambio de vida este año. Estoy como responsable de vinculación y transferencia en CONICET, Argentina. Así que, bueno, estamos por un lado con un instituto de ciencias sociales y por el otro lado con un instituto de ciencias exactas. Por el lado de las ciencias sociales, el tema de la vigilancia y de la transferencia, bueno, acá el sector es más que nada sociocultural, que tiene que ver con la arqueología y con todo el tema de protección del patrimonio cultural por pinturas rupestres, pueblos originarios y todo lo que tenga que ver, digamos, con ecología política, extractivismo, etc. La cuestión para la vigilancia, mi duda es, ¿cuál sería, digamos, en la Unión Europea, cuál es la referencia que se tiene como para hacer vigilancia? ¿Una página web, un sitio a donde consultar, algún ejemplo? Si han trabajado con este tipo de vigilancia, porque es algo diferente, ¿no es cierto?, al sector productivo, es más, tiene que ver con el turismo, con la parte sociocultural, y que por ahí es un poquito más complejo cómo encarar, ¿no es cierto?, un informe de vigilancia del sector sociocultural de la región. Sí, bueno, es un sector más alejado a las cuestiones de gestión tecnológica de manera directa, pero no obviamente se corresponde, porque sí que se realiza. A ver, sitio como tal, bueno, escribirme un correo, ¿vale? Podemos buscar recursos, porque es cierto que la información está muy fragmentada y la Comisión Europea es un gran mamut que depende de lo que necesitemos, pues tenemos que ir por un camino o por otro, ¿no? Y también podemos a lo mejor pues, encontrar productos que no son 100% del mismo sector, pero sí te podrían dar una idea de cómo se pueden producir otro tipo de análisis dentro del ámbito de trabajo que tú tienes. Yo creo que eso sería lo interesante. ¿Vale? Bueno, Vale. luego también, siempre también es muy interesante ver los proyectos europeos cada vez más están obligados a incorporar la parte de impacto y dentro del impacto trabajan muchísimo las cuestiones de propiedad intelectual y de explotación. Y en esa conexión está la inteligencia. Entonces, hay bastantes proyectos que incorporan ya como un paquete de trabajo estas cuestiones de vigilancia y de inteligencia, más de inteligencia, porque hay modelos europeos y todo eso. Entonces, te lo digo porque esos paquetes de trabajo tienen que generar informes y esos son productos de los proyectos. Y hay una base de datos que es Cordis, donde uno puede encontrar ese tipo de productos o de resultados de los proyectos de investigación que sí que aplican la inteligencia en desafíos sociales. Y entonces eso es muy interesante para nosotros, porque si conseguimos vigilar proyectos afines a tus temáticas, puedes ver si existen productos que se han elaborado en esa línea.
Hay que están aplicando pues, modelos, generalmente también suelen ser modelos bastante colaborativos, de inteligencia, de vigilancia, y habrán publicado un insumo de esa labor que hayan hecho dentro de ese paquete de trabajo. O sea que podemos buscar cosillas. Algo encontraremos seguro, que nos dé muchas ideas. Bueno, muchísimas gracias y un gusto verte por aquí. Sí, un gusto enorme, enorme. Muy bien. De nuevo, Ángela. Buenos días, hola Alba, qué gusto verte por acá. Muchas gracias por ese espacio y esa información tan interesante. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el área de vigilancia e inteligencia y el observatorio? Realmente, ¿qué puede soportar como una referencia académica esos dos conceptos? El área de vigilancia, bueno, te refieres dentro de una organización que se implementaría, ¿no? Correcto. Vale, bueno, a ver, yo creo que el área de vigilancia es la unidad que se va a encargar de explorar la evolución del entorno y de las problemáticas concretas que queramos analizar, y luego la producción. Y esa producción puede ser un boletín, puede ser un observatorio o pueden ser distintos tipos de productos, ¿no? Pero el observatorio, con lo que quiero expresar es que al final es un insumo de consulta que es resultado de un esfuerzo de vigilancia que desarrolla el área de vigilancia de inteligencia. Yo lo veo así. Luego ese observatorio puede ser privado y puede ser público, en función de la estrategia de la organización. Muy bien. No sé si te he respondido o te surge otras dudas. Sí, Alba, gracias. Un abrazo. Luego sigue M. García. Días. Mi nombre es Mónica García, aparezco como M. García porque me conecté desde el corporativo. Yo soy Mónica García, yo hice el curso de especialización con Alba en Alicante, ya en el 2020. Y también conozco pues a varias de las chicas que están acá. Sí. Mucho gusto, Alba, volvernos a conectar Sí. contigo y con estos temas tan interesantes. En este momento yo trabajo en el sector ferroviario y quisiera preguntarte algo que me tiene como inquieta porque no sé cómo comunicacionalmente cómo mostrar eso. O sea, está habiendo como un ambiente de que la inteligencia artificial entonces es suficiente para hacer inteligencia estratégica. O sea, prácticamente entonces no volvamos a hacer inteligencia estratégica porque la inteligencia artificial la está reemplazando. Entonces, como comunicacionalmente hacerles entender eso, que yo lo entiendo, o sea, pero que la verdad no he podido llegar como a ese público. Bueno, a ver, yo creo que obviamente el producto que se obtiene, si hay un analista, si hay una máquina, hoy en día es muy diferente y puede servir de ejemplo. Es decir, pues mira, vamos a tomar lo que decía, ¿no?, el compañero antes cuando preguntaba, bueno, pues dime cuál es tu pregunta, vamos a preguntárselo a ChatGPT y vemos la respuesta que devuelve ChatGPT y vemos la respuesta que seríamos capaces de generar desde la unidad de vigilancia e inteligencia. Hay una gran diferencia, obviamente, y que tenemos que transmitir, por supuesto, pero también tenemos que reflexionar sobre los cambios que estas tecnologías nos obligan a hacer, porque el ámbito de la producción, hoy no, pero sí en breve, se va a ver muy afectado. Antes siempre se decía, bueno, el avance tecnológico suprimirá muchas tareas que serán de reiteración o que no implicarán una generación de conocimiento o una creatividad. Y de repente, este tipo de tecnologías están generando texto nuevo con un grado mayor o menor de formalismo o de creatividad. Es decir, están impulsando cambios fuertes en la base de la producción de inteligencia. Y eso sí debemos de verlo, analizarlo y aplicarlo para hacer nuestra función lo más competitiva posible.
porque Ajá. se va a ver muy afectado. Pero hoy en día hay unas diferencias muy grandes de implementar ese tipo de tecnologías a hacer la labor de vigilancia y de inteligencia. Y hay que constatarlo pues, con un ejercicio sencillo. Dígame lo que quieres que estudiemos y lo hacemos por un lado y lo hacemos por el otro. Ok, Alba. Muchas Bueno, un gracias. gusto enorme. Un gusto volverte a ver. Bueno, ahora Eliana Gallego. Hola, muy buenas tardes muy buenos días para todos, que espero que estén muy bien. Alba, muchas gracias, muy interesante tu charla. Yo tengo una duda y hablaste de de un tema muy importante. Era como ese contacto y como esa validación con expertos. Si bien uno hace como la vigilancia y demás, pero ese contacto y esa experiencia de esos expertos o sí, de esos estratégicos en el mercado es muy importante. Entonces quería preguntarte ¿qué estrategias has implementado y dentro de tu experiencia para poder atraer como esas personas expertas y que te ayuden, digamos, a validar de pronto cosas que quedan inconclusas en la vigilancia? Bueno, a ver, estrategias, todo yo creo que también depende del tipo de organización y el fin para el que se pide esa colaboración. Y la colaboración que se ofrece debe de ser coherente a eso. No es lo mismo si una colaboración lo pide una universidad para un desarrollo tecnológico que tendrá una aplicación abierta o si lo pide una empresa, una compañía. Entonces, en función del tipo de organización, se establece la estrategia de relación. Lo que sí que es importante cuando hacemos el esfuerzo de vigilancia e inteligencia es intentar identificar esos expertos, bien por su conocimiento sobre el tema, o bien por su expertise, o bien por su influencia pública, es importante que colaboren con nosotros. Y establecer, como digo, una colaboración coherente. Sobre todo, si lo pide una empresa, tiene que ir con un contrato, con un acuerdo de confidencialidad y con unas reglas claras de esa colaboración. No sé si te respondo o te surgen nuevas preguntas. Sí, de pronto otra pregunta. Sí, o sea, yo trabajo en una universidad, efectivamente pues trabajamos entonces con los grupos de investigación, pero como para poder seguir avanzando, es cierto, en esos desarrollos, efectivamente hacemos las vigilancias, pero a veces mm, los desarrollos son tan buenos que uno dice, esto no es solamente para Colombia. Qué bueno poder validar y mirar, ¿cierto? Digamos en otros países. Y efectivamente sí sacamos como de pronto por medio pues, de las patentes, cuáles son esos expertos, pero entonces a veces es difícil como ese contacto, ¿cierto? Entonces, Sí, no, es un poco difícil, entonces, o no sé si de pronto tú tienes una red o algo también donde de pronto pues te facilitan, digamos, el acceso a contactos para poder hacer esas validaciones o algo así. a ver, no, yo no creo que exista tanto una herramienta generalizada, sino que depende de lo que estés buscando. Porque, por ejemplo, si se trata de una consulta para la internacionalización de mercados, pues siempre tienes que intentar ir a la organización que, de carácter primero público, por supuesto, o privado, si tenemos fondos, daría asesoramiento sobre eso. Y al final hay que intentar contactar y acabar llegando a la unidad o a la persona. Que depende, porque o sea, no creo que pueda generalizar un método, porque depende mucho de las cuestiones de mercados, tecnológicas, legislativas. Depende. Lo primero siempre que tienes que intentar pensar es, bueno, ¿qué organización me daría respuesta a esto? ¿Será pública? ¿Será privada? Si es privada, necesito fondos, tengo fondos, marca el camino por el que puedes ir. Y todo también depende de la contrapartida, ¿no? De lo que tú pretendes lograr y eso, si tiene un valor muy alto, pues la compañía tiene que poner recursos para consultar.
Si no se tienen recursos, pues hay que ir a organismos públicos que te puedan asesorar. Y dentro de toda esa expertise, obviamente, siempre vas dejando ese rastro relacional, que son tus contactos y que son las personas que estás conociendo durante el camino en todos los trabajos distintos que estás haciendo en parte de la vigilancia, ¿no? Y que forman al final pues tu capital relacional, ¿no? Podemos decirlo así. Pero depende mucho de la cuestión concreta que estás trabajando y de la implicación de esa cuestión. Gracias, Alba. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Alba, no nos queda sino darte las gracias por esta charla tan amena, tan interesante, con nuevos elementos también para todo lo que hacemos en este campo, especialmente pues para nuestra red de INRUTA. Quisiéramos, por último, de pronto, si tú nos quieres contar un poco de las actividades, si hacen seminarios, si hacen de pronto algún encuentro o congreso alrededor de este tema, que nos puedas como compartir finalmente. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a vosotros una vez más por la invitación y a todos los que estáis participando, porque sois muchísimos y además sois muchos que guardo un grato recuerdo y es como una oportunidad de poder hacer un viaje, ¿no? En esta tarde con el café, ¿no? Poder hacer un viaje por todos los países que echamos mucho de menos desde aquí, porque además la pandemia pues nos ha llevado a ser cada vez más virtuales, nos permite tener un mayor alcance, ¿no? Pero se echa mucho de menos poder estar con vosotros y conocer las diferentes realidades que se tienen de este trabajo, porque al final es una parte muy, muy enriquecedora, como decíamos, ¿no? En la pregunta anterior, ¿no? Pues es el bagaje relacional que te lleva. Así que es un gustazo poder ver a tantas personas que conozco conectadas y a los que no, pues nada, un gustazo. Muchísimas gracias por este tiempo y saber que estamos a vuestra disposición, yo y el observatorio, escribirnos cuando sea necesario, por lo que sea necesario, por supuesto, y en la medida de lo posible intentaremos ayudaros. Quería aquí pasar, a ver si puedo. Si no, os mandaremos también la información, la podemos mandar en abierto, porque dentro de todos nuestros programas, a ver, el observatorio hace un esfuerzo muy importante por, como les decía, intentar verter a la red contenidos sean lo más prácticos posibles de iniciación y de puesta en práctica de las cuestiones de vigilancia e inteligencia, pero bien es cierto que estamos trabajando desde el 2006, estamos en el 2023, o en el 22, ya no sé, pero son muchos años, ¿no? Entonces, es el 6º año que vamos a empezar. Este curso de vigilancia e inteligencia es de especialización y nos ha permitido poder trabajar codo con muchos profesionales que bien se están iniciando en estas cuestiones o quieren mejorar sus sistemas y que nos permite trabajar en esa causística, ¿no? Es decir, que sea el alumno el que se forma en estas cuestiones, recibe un workshop práctico y luego tiene un proyecto final donde poner en práctica estos retos, bien como digo, de diseñar una hoja de ruta para montar un sistema en la organización, como poder mejorar cuestiones que tiene ese sistema, ¿no? Entonces, para nosotros es una de las principales líneas de colaboración que se ha abierto con muchísimas de las instituciones y organizaciones que veníamos trabajando, y es un curso anual, es decir, para nosotros se abre una vez al año, así que estamos muy contentos de que por fin ya está abierto para empezar el año que viene. Este año, como novedad, podrá realizarse íntegramente virtual, porque también somos conscientes que venir a Alicante, a la Universidad de Alicante, es un esfuerzo grande. Obviamente, muchas veces, sobre todo en la parte del workshop, compensa porque la formación in situ con los compañeros, con los profesores, es muy enriquecedora a muchos niveles, pero no siempre se puede hacer. Por tanto, poder participar de manera virtual ya y poder hacer todo el curso desde casa, al ritmo que cada uno necesita, esa era una parte muy importante para nosotros, está conseguida para esta edición, así que simplemente que lo conozcan, no hay más pretensiones, por supuesto, pero nos da una vía muy, muy buena de poder colaborar con muchos profesionales a lo largo de estos años. Y nada, la otra plataforma importante es MOOC-PT, que es un curso, como les decía,
Bueno, son diferentes cursos, módulos que atienden mucho a resolver problemáticas concretas de la vigilancia y la inteligencia. Son en abierto, con muchos colaboradores que son expertos de referencia en diferentes países de Iberoamérica en estos temas de vigilancia e inteligencia, y que para nosotros fue un auténtico gustazo poder haber coordinado una acción de estas dimensiones. Y nada, no tengo más palabras que agradecimiento, y que estamos a vuestro servicio y encantados de poder resolver dudas o compartir ideas. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, especialmente a ti, Alba, y bueno, esperemos que sigamos encontrándonos en esta ruta que nos converge de la vigilancia estratégica. Un abrazo grande a todos. Igualmente. Chao. Chao. A todos. Muchas gracias.